A ver, chicos, ¿tienen idea de cuántas especies existirán en el planeta Tierra? ¿Qué dicen? ¿Cuántas especies creen o estiman ustedes que existan en el planeta Tierra? ¿Perdón? A ver, números, denme números. ¿Cuántas especies creen ustedes o estiman que ¿Sí? existan en el planeta Tierra? Solo 100 especies. Es muy poquito, ¿no? Yo creo que es más. Debe haber más. Incluso deben ser no solo decenas, deben ser millones, ¿no? Unas 1000. Más. El planeta Tierra es mega diverso, ¿no? Tenemos diferentes ecosistemas, tenemos diferentes medios acuáticos, 2 medios millones. terrestres, mucho más. Bueno, por ahí, casi, Unos nadie, 1.000 millones. no tanto. A ver, chicos, 3 podemos millones. observar en esta imagen, ¿no? Que, bueno, se estima que aproximadamente existen 8.7 millones de especies, de las cuales solo el 1.3%, mejor dicho, 1.3 millones, en sí han sido registradas, ya han sido descritas o han sido clasificadas, a eso me quiero referir. Entonces aquí yo les coloqué esta imagen, ¿no? Se ve una mega diversidad tanto de plantas como de seres, de animales, tal vez en el agua incluso hay peces, ¿no? Hay microorganismos que son más pequeños. Entonces, se puede evidenciar que hay una mega diversidad, ¿no? Entonces, para poder clasificar a estos animales, siempre nació esta necesidad, ¿no? Una necesidad de buscar un método cómo nosotros poderlos clasificar. Por ejemplo, no sé, colocarles, ¿no es cierto?, digamos, a los lobos con los perros, que por ahí más o menos tienen algo, se aparentan, ¿no? Se asemejan, se podría decir, o al ser humano con el chimpancé o con el orangután. Entonces, básicamente se nace esa necesidad, ¿no? De buscar un sistema de clasificación. Entonces tenemos una gran diversidad. Eh, tenemos estas dos necesidades, ¿no es cierto? La primera, buscar un sistema de nomenclatura, darles un nombre a estas especies, que sea de uso internacional, ¿no? Que sea algo común, que se utilice en cualquier parte del mundo, a eso me refiero. Y otra necesidad conocida como la forma de clasificar, cómo nosotros podemos clasificar a todos estos seres vivos. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar acerca de la nomenclatura de los seres vivos. Para ello, este señor Carlos Linneo, ya él fue un naturalista, ¿no? Un botánico, un biólogo, en fin. Él se dedicó mucho a la clasificación de los seres vivos. ¿Ya? Aquí tienen el trabajo, ¿no? El trabajo que realizó Carlos Linneo, llamado Especie Plantarum. Entonces, miren, él fue un sueco que en este caso en el siglo XVIII, creó un sistema, ¿no? Un sistema de nomenclatura que básicamente hasta la actualidad nos sirve para agrupar y clasificar a las especies. ¿Ya? A este sistema se lo denominó como un sistema binomial. Y básicamente, cualquier especie presenta un nombre científico, ¿no? Y está enmarcado dentro de este sistema binomial propuesto por Carlos Linneo. ¿Cómo está conformado este sistema binomial y el nombre científico de uso Linneo? Está compuesto por estas dos partes, ¿no? Tenemos el nombre genérico y el nombre epíteto o específico. Entonces, así es como nosotros podemos determinar el nombre científico de una especie. Ya, tenemos ciertas reglas que nos sirven mucho para escribir en sí el nombre científico de una especie. Se utiliza mucho este tipo de letra, ¿no? La cursiva. El nombre genérico, siempre al iniciarlo, se lo coloca con letra mayúscula y el nombre epíteto específico se lo escribe con minúscula. Entonces, aquí yo les coloqué unos ejemplos con respecto al sistema binomial. ¿Ya? Entonces, aquí le coloqué unos ejemplos. Aquí tenemos, en este caso, la imagen del jaguar, ¿no? El nombre común, todos lo conocemos, ¿no? Lo hemos visto aquí en el Ecuador.
a través de imágenes o si han salido a viaje, pues lo han visto ahí, ¿no? El jaguar, ¿cuál es el nombre común? El jaguar. Ahora, este animalito tiene un nombre científico, ¿no? Que es común en todos los lugares. Entonces, en base a darle nombre a este animal, pues se siguen las reglas, ¿no es cierto? La primera regla me decía que tengo que escribirlo en cursiva, ¿ya? Escribo en cursiva el nombre genérico, ¿no es cierto? Se lo escribe con la primera letra en mayúscula y el epíteto específico se lo escribe con minúscula. Entonces, miren, el nombre científico del jaguar se lo llama Panthera onc, ¿ya? Aquí les coloqué otro ejemplo. Tenemos al cóndor, ¿no? Al cóndor andino. Su nombre común, pues el cóndor andino. Y su nombre científico es el Vultur gryphus. Entonces, aplicando, ¿no es cierto?, el sistema binomial propuesto por Linneo, el nombre se lo escribe en cursiva, el nombre genérico, la primera letra con mayúscula y el epíteto específico con minúscula, ¿ya? Entonces, en su trabajo, bueno, si ya revisaron el documento, pues van a tener que hacer esto, ¿no? Consultar el nombre científico de 5 especies de animales y 5 especies de plantas, los coloqué, siguiendo la norma, ¿no? Las reglas que plantea en este caso Linneo. ¿Ya? Los dominios de los seres vivos. A esta megadiversidad las podemos enmarcar, ¿no? Clasificar dependiendo de lo más alto. Lo más alto es un dominio. ¿Ya? Y luego vienen otros taxones no conocidos. Entonces, el primer dominio es el dominio de las bacterias. Aquí se encuentran, ¿no es cierto?, todas las bacterias en sí. Ya tenemos las formas de bacterias, la función que realizan. Bueno, eso lo veremos más adelante igual forma. Ese es el primer dominio, ¿no? Las bacterias. El segundo dominio de los seres vivos tenemos a las arqueas, ¿ya? Aquí encontramos, miren, de igual forma, ¿no? Una diversidad de organismos. Y por último tenemos al dominio eucario. Aquí encontramos a los organismos que presentan células eucariotas, ¿no? Arqueas, células eucariotas. Acá, células eucariotas. Entonces aquí podemos observar, ¿no es cierto?, insectos, hongos, plantas, animales, en el tercer dominio. Ya, estos son los 3 dominios de los seres vivos: las bacterias, las arqueas y las eucarias. Eso es lo más grande. Estos dominios los podemos, incluso a los seres vivos los podemos clasificar por reinos, ¿no? Esto también ya es muy común saber. En la escuela nos enseñan los dominios de los seres vivos. El reino Monera, aquí encontramos a todas las bacterias, sin excepción. El segundo reino, a los protistas, ¿no? Aquí encontramos a los protozoarios y las algas. Están incluidos estos 2 grupos. El tercer reino, el reino de los hongos, ¿no? El reino fungi, ¿ya? El cuarto reino, el reino animal o animalia. Y el quinto reino, el reino plantae, ¿no? El reino de las plantas. Esos son los 5 reinos: el monera, el protista, el fungi, el animalia y el plantae. Ya. Vamos a analizar el día de hoy 2 reinos: el reino monera y el reino protista, y les voy a mencionar cuáles son las características específicas de estos reinos. Entonces, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, una gran variedad en sí de bacterias. Reino monera se habla netamente de las bacterias. ¿Cuáles son las características de este reino? ¿No es cierto? Que aquí están todas las bacterias, sin excepción, ¿ya? Estas bacterias son organismos en sí formados por células procariotas, son netamente procariotas. Ya, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, que son microscópicos, son organismos unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula. Ya, su tamaño también varía mucho, ¿no? Varía entre 1 y 30 micras. Bueno, aquí me he equivocado. Ese es el tamaño de una bacteria. Podemos observar que existen diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos bacterias que tienen forma esférica, bacterias que tienen forma de bastón, bacterias que tienen forma
de cocos, ¿no? De cocos, agrupaciones de cocos, streptococos, eh, en forma de espirilos, ¿no? Pues espiroquetas, ¿ya? Entonces, podemos determinar diferentes formas en bacterias, diversidad de formas. Algunas bacterias tienen carácter autótrofo, ¿no? Y otras son heterótrofas, eso dependiendo de la necesidad que tengan para asimilar el carbono. Otras bacterias son fototróficas y otras son quimiotróficas, ¿no? Eso también dependiendo de la absorción de la luz y de la energía química. Y algunas de estas bacterias son patógenas, por ejemplo, producen enfermedades. Son pocas la verdad de las bacterias que producen enfermedades en sí. Por ejemplo, aquí tenemos el treponema pálido. Ya aquí tenemos el Helicobacter, que básicamente lo encontramos en los intestinos, ¿no? De los mamíferos. ¿Ya? El Streptococcus también, los vibriones. Bueno, en fin, hay una gran variedad de bacterias que incluso tienen importancia descomponedora. Algunas son descomponedoras de materia orgánica. Algunos se utilizan mucho en la alimentación, para la fermentación de bebidas, para la elaboración de productos lácteos. Entonces también tienen importancia no económica las bacterias. El segundo reino, el reino protista, aquí podemos observar, ¿no es cierto?, entre una mezcla de protozoarios y algas. ¿Cuáles son las características de este segundo reino? ¿No es cierto? Es un grupo muy heterogéneo. Encontramos entre bacterias, perdón, entre protozoarios y algas. ¿Ya? Eh, bueno, aquí también existe una clasificación dependiendo del tipo de célula que presentan, ¿no? Aquí encontramos organismos con células eucariotas, pero en este grupo no entran los animales, las plantas ni los hongos. Ya, y como les mencioné, son, ¿no es cierto?, son los siguientes. Tenemos a las algas, tenemos a los protozoarios y a los hongos mucilaginosos. Están en este reino, ¿no? Estos organismos. Entonces vamos a ver cada uno de esta subclasificación. Ahora las algas. ¿No es cierto? Aquí está la imagen de las algas. Igual podemos observar, ¿no? Una gran variedad de algas, diferentes formas, diferentes colores. Y la importancia de las algas es que son organismos fotosintéticos, ¿no? Y además viven pues en el medio acuático, ahí es donde se desarrollan. Tenemos algas que son unicelulares, algas que pueden ser pluricelulares como estas, como las que las podemos observar, macroalgas, microalgas también. Ya, ¿cuál es la diferencia entre una alga y una planta? Es que las algas no presentan tejido vascular, ¿no? Es decir, que por estas plantas no fluye el xilema y el floema, como si lo realizan en las plantas superiores. Esa es otra característica. ¿Y cuál es la importancia en sí de las algas? Es que generan, ¿no? Generan entre el 50 y el 85% del oxígeno anual que se libera a la atmósfera. Esa es una de las importancias que tienen las algas. Muchos piensan que los árboles o los bosques generan mayor cantidad de oxígeno, pero las que más generan son las algas en sí. Y las vamos a clasificar dependiendo de la pigmentación, ¿no? Del color que presenten las algas. La primera, las clorofitas. Aquí podemos observar, ¿no es cierto? Son algas de color verde en sí. Por ende, pues están formados sus células presentan cloroplastos para la fotosíntesis. Ya habitan mayormente, ¿no?, en los sistemas acuáticos, en los océanos. Y también tenemos, en este caso, algas en, en la tierra, ¿no? Si ustedes han visto ahí en la corteza de los árboles, bueno, hay un líquen, un tipo líquen. Entonces, un líquen básicamente es una relación simbiótica que existe entre un hongo y una alga. ¿Ya? Bueno, eso ya se lo visualiza cuando salen al campo, ahí se ven los líquenes. Es una relación simbiótica. La segunda clasificación tenemos a las rodofitas. Aquí tenemos algas de color, en este caso rojo, ¿no? Eso se debe al pigmento. En este caso hay varios pigmentos, pero
Los carotenoides le dan el color específico a este tipo de algas. Ya en sí todas son marinas y algunas se utilizan como en la alimentación, ¿no? Este tipo de algas. Las faeofitas, podemos observar, miren, el gran tamaño que presentan estas algas. Esa es una de las características de estas algas pardas, se las conoce. Ya viven en los mares templados y pueden formar en sí bosques, ¿no? Bosques oceánicos. Algunas miden incluso hasta los 100 metros, estima. Entonces, puede observar cuál es el tamaño, la magnitud que tienen estas algas. Ya tenemos las diatomeas, estas en sí ya ingresan en el grupo de las microalgas. Eh, Se pueden observar la variedad de colores, ¿no? Que presentan estas. Las algas es porque presentan en su pared celular sílice y ahí forman parte del fitoplancton también. Ya son unicelulares y en ocasiones también forman colonias. Esa es la característica también de las diatomeas. Y como les comenté, están protegidas por una pared de sílice, ¿no? Que, bueno, se les utiliza mucho para la fertilización de la tierra. Y la última clasificación de las algas tenemos a los dinoflagelados. También aquí podemos observar, miren, la gran variedad, ¿no? Y si las comparamos con las diatomeas, de igual forma tienen una importancia, ¿no? Una importancia al momento de formar parte del fitoplancton, también son importantes. Se puede observar que son seres o son organismos unicelulares, que de igual forma forman colonias y presentan flagelos. Esa es la diferencia entre las diatomeas. Los dinoflagelados presentan flagelos. Ahí se puede observar, ¿no? Los flagelos de estos organismos. Ya, entonces, esa es la clasificación. Tenemos la clasificación de las algas dependiendo del pigmento, ¿no? Las clorofitas, las rodofitas, las faeofitas, las diatomeas y los dinoflagelados. Ahora, los protozoos, de igual forma, son organismos, ¿no? Que pues, son organismos que de igual forma presentan una gran variedad. En sí se los consideran como los predecesores evolutivos de los animales, ¿ya? Y también tienen una clasificación, ¿no? Ahora nosotros la vamos a clasificar dependiendo de la movilidad, cómo se mueven estos animales. Tenemos a los rizópodos, uno de ellos es los más conocidos, ¿no? Como las amebas. Estos se desplazan básicamente por pseudos pies, o también se los conoce como falsos pies. Entonces aquí pueden observar, miren, los pseudópodos, ¿no? Que presenta la ameba, este protozoario. Los ciliados, aquí les coloqué, este es un paramecio. Bueno, aquí no se observa mucho los cilios, ¿no? Los cilios que se encuentran alrededor de este paramecio, pero se desplazan gracias a estos cilios. ¿Ya? Los flagelados, aquí les coloqué una euglena, presentan uno o más flagelos. Aquí se puede observar, ¿no? Tenemos la estructura del flagelado y en la parte terminal se encuentra el flagelo, que le permite la movilidad. Y por último tenemos a los esporosos, ¿no? Y no presentan movilidad apenas, algunos son mayormente parásitos, ¿no? Ya, esto sería en base a la clasificación de los protozoarios, ya dependiendo de la movilidad. Y por último, vamos a hablar acerca de los mohos mucilaginosos. Aquí les coloqué. Bueno, en sí no son hongos, ¿no? Se asemejan mucho. Presentan una similitud con los hongos. Ya suelen formar agregados multicelulares y algunos son saprobiontes, ¿no? Es decir, que básicamente pues se alimentan de la materia orgánica muerta y actúan como descomponedores. Y eso sería todo con respecto a los dos reinos, ¿no? Al reino, en este caso, al reino Monera y al reino Protista. Entonces, en el transcurso de las clases, les voy a explicar cada una de las características de los reinos. Entonces, en esta clase vimos estos dos reinos. Ya, hasta ahí no sé si tienen preguntas.
Ahí no sé, Paula, por qué se anda riendo. Ya me voy a quejar con la tutora. Eh, ¿Y quién más? No sé si tenemos preguntas, chicos. No sé cuál es el chiste, Paola. A ver si es que nos cuenta. Ya, entonces, ¿está clara la información con respecto a a, tanto a los dominios y a los reinos, ¿no? De los seres vivos. Sí, no, sí.